Hola, muy buenas, soy Agu el oso pardo y esta es la guarida del oso pardo. Como ya os comenté y enseñé en otros vídeos, aquí os voy a mostrar algunas cositas muy interesantes que podemos ir haciendo en madera y que os pueden ayudar a tallar y a aprender la técnica de talla con cuchillo. Uno tiene que intentar no ser demasiado ambicioso en la pieza en la que va a utilizar para aprender. Es importante dedicar tus energías a la técnica, más que a que todos tus pensamientos vayan a hacer una magnífica escultura. A veces eso te puede perder y olvidar un poquito el objetivo del ejercicio, que es dominar completamente el oficio, dominar la técnica. Yo he hecho cristos y he hecho esculturas toda la vida. Esta es mi primera cicatriz que me hice. Me partí la uña haciendo un Mazinger Z cuando tenía 11 años, como una gubia que me regaló mi padre y que me la quitó directamente. Pero luego me la volvió a dar. Era un fenómeno el tío. Bueno, a lo que íbamos. Estas piezas que os quiero enseñar son precisamente con las que yo he ido evolucionando y en la práctica del cuchillo, ¿no? Y desde luego hice muchos strumming. Esto es un pez, algo tan sencillo como un pez. Es el símbolo del Báltico y del Golfo de Botnia. Stroming es un arenque pequeño, como los boquerones pequeños de Málaga y Algeciras, pues que es pequeño no porque es joven, sino porque realmente es pequeño. Tiene el tamaño de una sardina para ser un arenque, pero luego tiene así la cara de enfadado de los arenques. En realidad es con el que hacen el surströmming, que no os podéis imaginar cómo huele, y mejor no imaginárselo y no describirlo, pero es tradicional de aquí, ¿no? Yo lo probé con unos amigos y nos lo comimos, pero con los lagrimones en los ojos. Bueno, eso es otra historia, algún día os la cuento. Están también algunas piezas que no he terminado y os las puedo enseñar precisamente. Uno ve la evolución de la talla cuchillo precisamente en las piezas inacabadas. Muchas veces es bueno incluso ir a los museos y buscar las esculturas inacabadas para ver las huellas de las herramientas. En ellas se aprende muchísimo. Uno va al Louvre y la mayoría corre a ver la Gioconda. Y yo recuerdo, yo fui, no sé, 20, 30 veces al Louvre y, y no podía dejar de ir a visitar los esclavos de Miguel Ángel, donde se veía las huellas de sus herramientas porque estaban inacabados. Era una cosa. Se aprende muchísimo viendo las obras de otros. Hay que ir a exposiciones, ir a museos y intentar ser como una esponja, absorber todo lo que se pueda. En piezas tan sencillas que están inacabadas se ve todavía el proceso. Yo no solo tallo a cuchillo, yo mezclo todas las herramientas. Todo lo que he ido aprendiendo en toda la vida lo meto en cada pieza, desde la más sencilla, como puede ser una cuchara, o baquetas, o bueno, también es divertido hacer baquetas, ¿por qué no? Uno empieza cortando y aprendiendo la técnica en la que el cuchillo va entrando en la madera y suelta esa virita que se va enroscando y te está diciendo, cuando se está enroscando la viruta, te está diciendo ya, oh, salgo bien, voy a dejar la madera satinada. Son cositas que cuando pueda ir evolucionando en la técnica, porque ahora mismo es un trípode, el objetivo es poner una cámara con un buen objetivo macro para que podáis ver de cerca cómo
no se talla. Todavía estoy intentando adaptar esa cámara a un monitor y al ordenador, pero en principio este trípode, que tiene un poco de seguimiento, está muy bien y es una buena evolución porque me permite tener las manos libres y enseñaros muchas más cosas. También quería enseñaros algo divertidísimo de hacer, como puede ser estas varitas de Harry Potter. Son tonterías que ayudan. No hace falta pensar en hacer una escultura. Uno empieza con una ramita y empieza a ir cogiendo, y cuando echa cuentas tienes algo. A veces no hace falta ni planearlo. Y acababa de ver una película y se me ocurrió y empecé a hacerla y habré hecho, no sé, 50 varitas de Harry Potter. Se las regalo a los niños, son divertidas. Y los chavales, con su ilusión, cuando reciben un bonito regalo, te muestran tanto agradecimiento que te entra ganas de seguir haciéndolas. Es un veneno esto de tallar, ¿eh? Se te mete en la sangre y no lo vas olvidando. Desde luego, los cuchillos también es algo interesante. Hacer diseños para cuchillos que se adapten a las manos, que sean funcionales, que te permitan utilizar una herramienta como si fuera un lápiz o un pincel. Esto es un detalle que le hago yo a algunos cuchillos, que te permite manejar un cuchillo solo con dos dedos. Mira, este y este aquí en la mano me permite empujar el cuchillo. Puedo incluso apoyarme en la pieza y usar los otros dedos como un tiento de pintor, para detalles. Si además los coges, las distintas formas en las que puedes ir agarrando una herramienta con seguridad, siempre seguridad, puede terminar evolucionando en que tu técnica mejora. Si no te centras en una pieza demasiado importante, puedes evolucionar con tu técnica a más y más. Más técnica significa más sencillez también. La belleza es sencilla. Así que también os quería enseñar cosas divertidas, como por ejemplo, esto es una maza para martelar el metal. Es de madera. Y bueno, tiene distintos refuerzos en roble y en hebro, y un mango ergonómico. Ya sabéis, la ergonomía es importante, que entre bien las manos, que se puedan sujetar, y que uno termine dedicando su energía a la escultura o a la pieza sencilla que está trabajando. Un buen mazo, pienso yo. Aquí está, bueno, la forma lo podéis ver, es un poco especial. Tiene refuerzos, estos refuerzos. Su objetivo es golpear aquí y golpear aquí. Es como un penhammer, como un martillo de peña. Tiene una peña aquí para doblar metales, por supuesto, metales, no el acero, metales como el cobre, el latón, el bronce, el aluminio, para hacer cosas sencillas. De luego, si el acero es fino, también lo moldea. Ya a partir de 1,5 milímetros puede hacer, pero tendría que estar caliente. No estaríamos también intentando quemando la pieza, con lo que se pondría más dura también, ¿no? Cosas. Quería enseñaros otro. Estos son huecos, pero yo me gusta hacerlos que parezcan antiguos. Estos son las antiguas piezas que usaban antiguamente los cazadores, para cazar los patos y las aves acuáticas. Los hacían que flotaran, y son unas piezas hermosísimas. Yo he visto algunos antiguos, y entonces cuando estaba aquí al principio, pues digo, pues yo voy a hacer unos pocos y los vendo, ¿no? Seguro que... Pero yo los vendía no para los cazadores, sino
como decoración. Entonces les pongo yo unos clavos que los sacaba de anticuarios también. De los anticuarios hay por todos lados aquí. Son como los osos. y los arces, porque también hay arces y renos y de todo. Hay aquí corzos, unos corzos preciosos. Esto lo cuelgan en las cabañas de pesca, incluso en las casas, en cualquier lado. Son preciosos. Yo los pinto para que parezcan antiguos, les regasto y les lijo después la pintura una vez que se la he dado. Aquí lo tengo puesto, de Agustín del Pino Jarnosán. Bueno, en esa época todavía no era Agüeloso. Era todavía el español que estaba por aquí perdido en el norte. Hasta los clavos que esto de aquí, eran estas tachuelas que les puse, las saqué de una cabaña, del aislamiento, se lo habían puesto, habían unos cartones que tenían para aislarlo, les saqué con el alicate los clavos antiguos y los usé. Pero es hueco, el otro suena mucho más. Esto los he conservado porque algunas piezas es mejor no venderlas. A veces uno tiene que hacer las cosas para disfrutarlas y para conservarlas. Algún día servirán para algo, no lo sé. Yo disfruto guardando mis pequeñas piezas, los cuadros también, escondo muchos para que no se los lleven y no los compren. No hay que venderlo todo, no, quédate con las mejores piezas, si puedes. A veces hay que sobrevivir también. Esto tenía aquí un nudo, pero resultó gracioso que la pieza esta me suena como un tambor, una guitarra, la caja de la guitarra, también con sus clavos antiguos, incluso uno se lo retorcí aquí a forma de cáncamo, le puse un alambre oxidado y lo lijé después de darle. Esto no es más que pintura al óleo, el verde esmeralda, funciona muy bien para estos.